Lo que voy a hablar hoy es sobre discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual. Con la discapacidad intelectual, que antes se llamaba retraso mental, deficiencia mental, hay un problema. El problema es que, bueno, pues hay gente que se dedica al autismo, a la parálisis cerebral, como en mi caso en este momento, al síndrome de Tourette, en fin, a otras patologías, y sin embargo se considera que retraso mental sabe todo el mundo. Craso error, porque la discapacidad intelectual es un conjunto de, por ejemplo, hay más de 140 trastornos genéticos no sindrómicos que producen discapacidad intelectual. Hay más de 100 trastornos sindrómicos que producen trastorno intelectual. Es decir, hay muchas patologías, con lo cual hay una gran diversidad, no solamente en fenotipos conductuales, fenotipos cognitivos, sino también en necesidades de estas personas. Yo lo que voy a hacer es exponer un poco la DSM-5, qué es lo que plantea, qué es lo que en realidad ha planteado la Asociación Americana de Retraso Mental, la Asociación Americana de Trastorno del Desarrollo y la discapacidad intelectual en los últimos años, lo incorpora a la DSM-5, y os he traído un caso de Nacho, un chaval de 8 años, un poco para mostrar cómo hacemos la valoración y la propuesta de intervención de una persona con discapacidad intelectual. Le he llamado trastorno del desarrollo intelectual, y como se llamará en la CIE 11, y ya la DSM-5 lo llama discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. Bien. Incluye deficiencias de las funciones intelectuales y ya especifica procesos cognitivos. Una de las cosas que ha avanzado la DSM-5, aparte de hablar de espectros, es de hablar cada vez más de neurodesarrollo y más de esto de neurocognitivo, es decir, alteraciones en procesos cognitivos, que será el futuro de cómo se hará la clasificación de trastornos mentales y del comportamiento en próximos años, ¿no? Entonces habla ya de procesos como razonamiento, planificación, funciones ejecutivas, procesos que tienen que ver con el propio aprendizaje, el aprendizaje a partir de la experiencia, etc. Han de confirmarse mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia que sean estandarizadas e individualizadas. No basta hacer pruebas generales, pruebas de screening, tantos errores que se cometen a partir de ese tipo de procedimientos para considerar que una persona tiene un trastorno de discapacidad intelectual. De hecho, el trastorno mixto del aprendizaje con mucha frecuencia es confundido con un trastorno del desarrollo intelectual. Tantas veces nos ocurre, ¿no? Dislexia, discalculia, disgrafía, etcétera, o un TDAH, y lo consideramos una discapacidad intelectual. Bien, el otro tema es que hay deficiencias del comportamiento adaptativo que van a producir un fracaso en el cumplimiento de los estándares del desarrollo y sociocultural de acuerdo al nivel de funcionamiento de la persona y la cultura en la que se encuentra. Este elemento es sumamente importante porque va a hacer referencia a tener en cuenta el contexto en el que la persona está. No se puede hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual si no tienes en cuenta el contexto cultural, pero también el contexto lingüístico en el que se encuentra, que va a estar relacionado con las habilidades adaptativas. Y finalmente, sin el apoyo continuo, la deficiencia adaptativa va a limitar el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana que veremos que se incorpora en la DSM. Y además, el inicio de las deficiencias intelectuales ocurre durante el periodo del desarrollo. ¿Cuál es el periodo del desarrollo? Pues esto ocurre con los psicólogos cuando empezábamos. Desarrollo es decir, hay posibilidad de terapia en la infancia. Luego ya fuimos haciendo grandes y mayores los psicólogos y dimos en la adolescencia. Luego dije, pues bueno, pues a los 25 años. Luego ya, en cualquier momento, cualquier persona es susceptible de una terapia y mejorar su calidad de vida. Desarrollo podemos entenderlo en torno a los 16, 18 años. Es decir, un accidente de moto que ocurre a los 14 años, por ejemplo, un accidente de tráfico, puede producir una discapacidad intelectual. Es decir, el trastorno neurológico va a provocar un trastorno en procesos cognitivos, ¿vale? Siempre y cuando se den estas tres condiciones: nivel de funcionamiento intelectual bajo, discapacidades en funcionamiento adaptativo y además en la etapa de desarrollo. Aquí tienen los dominios, que no lo veréis muy bien, pero que lo mandaremos por correo, imagino, en la presentación. Hay tres grandes dominios: el conceptual, los niveles más leves en la etapa infantil. Las diferencias pueden no ser obvias, es en primaria cuando empieza
a veces dificultades en las áreas instrumentales, ¿vale? Y va a necesitar apoyo en una o más áreas para que sea considerado una discapacidad intelectual. En el moderado, en la etapa infantil, hay un desarrollo lento del lenguaje y otras habilidades previas, precálculo, lectura, preescritura, y luego en primaria ya hay una gran lentitud y limitación en la adquisición de otros procesos como la lectura, la comprensión del tiempo y del dinero. A nivel conceptual, en el caso de la discapacidad intelectual grave, se pueden conseguir habilidades conceptuales de manera muy limitada, hay una pequeña comprensión del lenguaje y los cuidadores van a proporcionar un amplio apoyo para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Y finalmente, lo que la DSM-5 llama muy grave, profundo, perdón, me gusta llamarle muy grave, siguiendo el modelo de Froelich, que habla de personas con discapacidad intelectual muy grave, más que hablar de profundo, porque profundo tiene ciertas connotaciones que no me parecen apropiadas. Aquí hay mayor comprensión del mundo físico que el mundo simbólico. El uso de objetos o medios fines puede ser útil en la consecución de habilidades adaptativas, etcétera, a tiempo libre, y bueno, pueden adquirirse determinadas habilidades, sobre todo visoespaciales, en la relación a partir de las características físicas de los estímulos. El dominio social, que es otro gran dominio de habilidades adaptativas. En el grado leve hay una inmadurez en las relaciones sociales, puede haber problemas en la percepción de las claves sociales, el sentido de dificultades en procesos de cognición social, de teoría de la mente. La comunicación va a estar limitada, va a ser inmadura en aquello esperado para la edad, y va a haber problemas en general lo que tiene que ver con la emoción, regular la emoción, la conducta, etcétera, y el juicio social que hemos hablado. En el caso moderado se incrementan estas dificultades, hay diferencias marcadas y hay problemas ya importantes en la interpretación de las claves sociales. En el nivel grave, el lenguaje bastante limitado en vocabulario y puede requerir un sistema aumentativo de comunicación. Y luego ya, en el muy grave, hay muchas limitaciones a estos elementos, de tal forma que puede no existir en absoluto lenguaje, puede no existir comunicación, en algunos casos hay interacción, pero en los casos más graves ni siquiera hay una interacción con el contexto, con las personas que le rodean, ¿vale? Incluso son déficits sensoriales y físicos que van asociados a la discapacidad intelectual como alteración global del desarrollo del cerebro, pueden limitar aún más la relación con los demás. Dominio práctico son actividades de la vida diaria, tiene que ver con actividades de ocio, por ejemplo, tiene que ver con otros elementos. En el leve hay un nivel esperado para la edad en cuidado personal, pero según va haciéndose más complejas las actividades de la vida diaria, empieza a haber más limitaciones. El nivel de actividades de ocio puede ser adecuado para la edad, pero puede haber dificultades en lo que se refiere al juicio, a la abstracción, el razonamiento más abstracto de esos niveles. Moderado exactamente igual, vamos a incrementar las necesidades de apoyo en autocuidado y actividades de la vida, de actividades básicas de la vida independiente de tipo más compleja. Y luego, en el caso de retraso mental, discapacidad intelectual muy grave, vamos a encontrar especialmente una dependencia en estas personas, ¿vale? Va a aparecer dificultades de comportamiento, tanto en el caso moderado como grave. En el caso grave y muy grave pueden aparecer autolesiones, que va a limitar bastante la posibilidad de estas personas en cuanto a recibir lo que son interacciones positivas de las personas que le rodean. ¿Bien? Nacho es un niño de 8 años que le traen los padres para hacer una valoración porque tiene dificultades del aprendizaje, tiene dificultades académicas, lectura, escritura, cálculo, tiene algunos problemas en las relaciones sociales, pero más por dificultades en la interacción, en la comunicación con los demás, ¿no? De principio observaron que era un niño que no avanzaba en el gateo, en la sedestación, habíamos comparado con sus hermanos mayores, ¿vale? Muchas veces no hacía caso cuando le llamaba, que a veces sospecha de un problema auditivo, otras veces un problema simplemente atencional, de respuesta de orientación a los estímulos, y bueno, pues le hicieron valoraciones auditivas y no dio absolutamente nada. El pediatra sí determinó un retraso en el desarrollo motor y el niño no comenzó a caminar hasta los 2 años y se caía con frecuencia. En la escuela infantil observaron también que a pesar de comunicarse el lenguaje está bastante retrasado, hasta los 4 años no empezó a utilizar palabras que pudieran ser inteligibles y que hicieran referencia a lo que ocurre a su alrededor o a cosas que deseaba, es decir, había una dificultad básicamente no en la comunicación sino en la forma
en que manifestaba esta comunicación. La madre dice que no tuvo ningún incidente significativo durante el embarazo, el parto fue programado porque el anterior se retrasó y no querían que ocurriera lo mismo con este. La puntuación APGAR fue de 6-10, ¿vale? Pero en el momento del nacimiento, pero posteriormente a los 5 minutos 8-10. Es decir, que aparentemente no aparecía ninguna dificultad importante. Le dieron de alta a los 2-3 días a este niño, y los padres recuerdan que lo que describen que era como un muñequito de trapo, esta hipotonía, esta dificultad para tener un tono suficiente para mantener la postura. Tened en cuenta que el niño cuando nace lo que tiene es una lucha contra la fuerza de la gravedad, entonces tiene que ir separándose del suelo, de la horizontal. Entonces cuando falla algo a nivel de reflejos tónicos, cuando falla algo porque hay una disfunción cerebral, lo primero que se va a manifestar es con una hipotonía, y luego ya puede ir a una hipertonía, o puede no aparecer otro tipo de cosas más que desde el punto de vista cognitivo, ¿vale? Entonces que era muy blandito, estaba un poco como desmadejado, decían que dormía poco, que era bastante irritable, le costaba consolarle, a veces cuando hay una disfunción pues ahí está problemas de activación, de arousal, que hace que el niño pues esté irritable, ¿no? Los servicios de atención temprana a los 3 años determinaron un retraso general del desarrollo, que es la clasificación que se utiliza cuando no puedes especificar el grado de severidad. Simplemente tiene una discapacidad intelectual, pero no sabemos hasta qué punto. Retraso global del desarrollo. Digamos, para quitar la etiqueta de retraso madurativo que se hace todavía, es una etiqueta que no aparece en la DSM-5 de hace ya décadas, pero sin embargo se utiliza como retraso madurativo. En este caso es un retraso general del desarrollo. Todas las áreas de desarrollo están por debajo de lo esperable para la edad, pero puede determinar cuál es el nivel de funcionamiento. La evaluación psicológica realizada a los 5 años y se diagnostica que hay una discapacidad intelectual de grado moderada. Se deriva a neuropediatría por un estudio neurológico y se hacen varias pruebas. No hay problemas en los pares craneales, salvo una miopía y una lentitud en los movimientos de la lengua, cierta hipotonía e hiperactividad, pero lo que es la alteración del equilibrio, por ejemplo, de los pares craneales, el olfativo, el gustativo, es decir, lo que es la valoración neurológica general, no aparece nada significativo. Se plantea un electroencefalograma y el electroencefalograma va a dar lo que da en casi todos estos niños, un electroencefalograma como si fuera de un niño más pequeño, es decir, un electroencefalograma hipoconectado, con una leve actividad focal paroxística en el lóbulo temporal izquierdo durante el sueño, pero que es asintomático. Asintomático quiere decir que no se ve como un ataque epiléptico, pero sí puede estar afectando al desarrollo del lenguaje, ¿vale? En causa del trastorno de discapacidad intelectual, para que veáis, vamos a ir combinando los datos de Nacho con lo que dice la literatura. Pues las más frecuentes son cromosómicas y son síndrome de Down y síndrome de X frágil. Síndrome de X frágil es una de las causas de trastornos del neurodesarrollo más frecuentes, sea de discapacidad intelectual, sea de trastornos del lenguaje, sea de autismo o dificultades en aprendizajes, ¿vale? Infecciones, pues meningitis, encefalitis, cada vez hay menos, digamos así, pero es una de las causas posibles. Metabólicas, tóxicas, síndrome alcohólico fetal, nutricionales, desnutrición severa, y luego traumatismos craneoencefálicos, ambientales, con metales pesados, etcétera. La contaminación que ahora estamos viviendo en Madrid, ¿no? Eso de forma sostenida durante tiempo, pues tiene un efecto no solamente sobre los pulmones, sino también a los metales pesados en la sangre. En el caso de trastorno de discapacidad intelectual grave, el 90% de los casos se puede encontrar alguna lesión en el cerebro. ¿Y qué es lo que se encuentra? Pues una lesión grave que es la holoprosencefalia. Es decir, el cerebro por dentro está hueco, es como un balón, pues se llama holoprosencefalia. Puede haber una microgiria, es decir, más giros de lo normal. Puede haber una falta de crecimiento, desarrollo del cuerpo calloso y de tractos que van antero-posteriores del cerebro o entre los hemisferios. Sin embargo, en el caso de los de discapacidad intelectual grave y el 40% de los moderados o leves, no se puede encontrar una alteración. Entonces, la mayor parte de las veces lo que va a ocurrir cuando tenemos a una persona con discapacidad intelectual, un niño, le hace una resonancia magnética y no da nada, le hace un escáner y no da nada, ¿vale? El electro sí nos va a dar pistas de que algo no está funcionando bien, pero en general lo que es neuroimagen a nivel de estructura
no va a dar aparentemente nada. Eso no quiere decir que no haya, eso quiere decir que la neuroimagen no es suficiente como para descubrirlo, ¿no? Entonces, lo que va a haber con mayor frecuencia son anomalías a la sustancia blanca, es decir, esos tractos que conectan diferentes vías y que hace que se hable de un síndrome que se llama de hipoconectividad, es decir, que las diferentes áreas del cerebro están poco conectadas o conectadas inadecuadamente y no procesa bien la velocidad, o no procesa velozmente, y no procesa de forma eficaz. Y una de las cosas que vamos a ver en las pruebas es la velocidad enlentecida de procesamiento de la información. Puede haber diferentes causas, diferentes elementos que podemos encontrar, ¿vale? De diferente calibre, y una de ellas, a nivel histopatológico, que se ocurre con cierta frecuencia, dificultades de aprendizaje y en discapacidad intelectual también, son las heterotopías, es decir, la migración de las neuronas, una vez que se diferencia y salen hacia las capas de la corteza correspondiente, no van a donde tienen que ir. Entonces se sitúan en otros sitios y eso va a provocar unos nudos en una red que no deberían estar ahí. Esto hace que haya una alteración, en algunos casos focos epilépticos. Bien, cuando se analiza microscópicamente lo que hay es esta hipoconectividad, como hemos dicho, y la tractografía parece que esta hipoconectividad también tiene que ver con alteraciones del procesamiento neuronal. El indicador de electroencefalograma inmaduro es realmente lo que podría estar reflejando esta falta de conectividad. Y como digo, es una de las cosas que vais a encontrar, que los neurólogos no dan importancia, pero que está reflejando que algo no va bien a nivel de procesamiento cognitivo, que es lo que a nosotros nos interesa. Bien, Nacho fue escolarizado por primera vez al año de edad en una escuela infantil, la adaptación fue buena, los profesores decían que era un niño inmaduro respecto a sus compañeros, era muy movido, era muy cariñoso. A los 3 años vieron que ya necesitaba logopedia, necesitaba una intervención específica. Los aprendizajes escolares también empezaba a tener problemas y requirió ya pues una pedagogía terapéutica, requirió adaptaciones en el currículo por el desfase que estaba manifestando. Previamente, como digo, hay una buena adaptación, hay un nivel social que es adecuado, podía no haberlo, es decir, otros casos donde hay dificultades importantes, esta dificultad de la cognición social va asociado a problemas en las relaciones con los demás. En los años siguientes se va distanciando de sus compañeros en lo que se refiere a aprendizajes académicos. Sin embargo, en aspectos como lectura, escritura y cálculo, y habla, se observó una buena evolución, aunque siempre por debajo de los esperables para la edad. Sin embargo, en matemáticas, en cálculo, lo que tiene que ver con conceptos de operaciones aritméticas, ahí las dificultades fueron mayores. El comportamiento social va evolucionando progresivamente, a pesar de su conducta impulsiva, que luego hablaremos, se integra bien en su grupo y es querido por esta resonancia que tienen las personas con discapacidad intelectual con mucha frecuencia, a veces con síndrome de Down, y las relaciones con los iguales. Son personas que son queridas, aceptadas, y algunos por la cara que tienen con síndrome de Down, pues atraen la mirada y atraen la atención de los adultos hacia ellos. Si bien es cierto que hay que dirigirle en el seguimiento de las normas de juego, se implica de buen grado, aunque le cuesta mucho aceptar perder. ¿Vale? A casi todos los niños, esto no puede considerar que sea muy significativo. En la evaluación acude con sus padres, le observamos cuando va caminando hacia la consulta cierta torpeza, el caminar es desgarbado, ya vamos valorando cómo se comporta, y un sobrepeso importante. Al principio se muestra tímido durante la aplicación de las pruebas, luego poco a poco va cogiendo confianza y empieza a interactuar, empieza a preguntar, a decirte cosas, y sobre todo empieza a decir algo negativo, empieza a decir cosas negativas, ¿no? Negativas respecto a él. Si hay una buena empatía, una buena colaboración durante todo el momento, y suele decir esto es muy difícil, no lo sé, no lo voy a hacer bien, estos comentarios que ocurren con mucha frecuencia, que hacen referencia a una indefensión aprendida, es decir, si no lo voy a hacer bien, si lo hago mal, entonces el que puede llevar a un sobreesfuerzo en atención que podría implicar una mejor ejecución, pues decir, de perdidos al río, y bueno, pues no este esfuerzo que voy a hacer no me supone la pena porque no merece la pena porque no voy a hacerlo de forma correcta, ¿no? Cuando tiene que hacer tareas cronometradas se pone nervioso, en una ocasión pone cara de angustia y hay que parar la evaluación, es decir, bueno, tampoco vienes aquí para que te asustemos, vamos a parar tranquilamente, tomas, sabes, a un paseo, tomas un bocata, lo que tú quieras. Continuamos luego o continuamos otro día, como tú veas, ¿vale? En discapacidad intelectual, los objetivos de la evaluación están relacionados con determinar el funcionamiento intelectual, lógicamente, y los procesos neuropsicológicos específicos.
Es decir, queremos hacer un perfil de puntos fuertes y débiles. El cociente de inteligencia, el factor G, nos sirve para determinar en qué grado de severidad se puede encontrar la persona de los que hemos hablado, pero no nos da pistas respecto a cuáles son los apoyos que va a requerir. Hemos de realizar también un perfil de funcionamiento adaptativo. Veis las dos patas que componen la definición de discapacidad intelectual, ¿no? En áreas conceptuales, sociales y prácticas, lo cual es sumamente relevante. Y luego hemos de establecer la presencia de posibles síntomas comportamentales en los ámbitos familiar y escolar. Hemos dicho que la dificultad en el comportamiento adaptativo puede dar lugar a problemas de comportamiento específicos o más generales, pero tenemos que ver. Y finalmente, identificar qué variables del contexto están facilitando o dificultando el desarrollo de ese niño, es decir, qué está impidiendo su inclusión social, ¿vale? En Nacho lo que hacemos es aplicar el contexto familiar, aplicamos varios cuestionarios para ver cómo valora el contexto este niño. Pasamos el VAX, un sistema de evaluación de conducta en niños y adolescentes, y pasamos el cuestionario AMEN, que es un test para valorar subtipos de TDAH, que valora sistema límbico, cortes prefrontal, ¿vale? Es una forma de valorar distinta la sintomatología. El contexto educativo, aplicamos a la tutora el cuestionario VAX. Comportamiento adaptativo para habilidades conceptuales, prácticas y sociales, pasamos el ABAS-2, sistema de evaluación de la conducta adaptativa. Y el fundamento cognitivo general aplicamos el test de inteligencia Wechsler, el WIS 4. Luego, dada la torpeza que manifiesta, los problemas que está manifestando este niño, aplicamos una escala de funcionamiento motor para ver si hay algo específico, es decir, algo que pudiera estar dándonos pistas de que no funciona bien, y por tanto tenemos que hacer una intervención específica. Valoramos la actividad motora con el Aula Explora, es decir, cuánto se mueve. La atención también con el Aula Explora, que es un test informatizado de realidad virtual, como probablemente sabéis, que nos da pistas. Es un CPT, es un test de ejecución continua, pero en una situación de realidad virtual, es decir, simulando un aula, ¿vale? Se puede pasar el CPT, de hecho se puede pasar el CSAT, se puede pasar el KCPT, cualquiera de ellos nos va a dar pistas si hay presencia de un trastorno de atención o de impulsividad e hiperactividad. Luego, pues el lenguaje, visopercepción, etcétera, vamos a aplicar una escala, ya bastante hemos pasado, entonces aplicamos aquí el Kumani. Pues aplicar alguna más compleja como el Luria-DNI, etcétera, pero nos parecía que era necesario, dado el nivel de funcionamiento del chico, y los datos que podía dar en otras escalas, ¿no? Teoría de la mente, pasamos tareas experimentales, que es comprensión de expresiones faciales, de emociones. Tenía que identificar, denominar cuál era, y además identificar cuál de las caras que yo estoy diciendo se corresponde con la emoción que estoy diciendo. Y luego tareas de teoría de la mente de Salian, ¿vale? Y la de decepción de Perner, ¿de acuerdo? La teoría de las lacasitos. Todos estos índices generales que no veréis prácticamente, pero que os voy contando, se hace sobre 100. Este sería el punto medio, ¿de acuerdo? Y más o menos la desviación típica, 1,5, estaría por aquí. El cociente de inteligencia está en torno a 50 de general. Índice de desarrollo neuropsicológico está un poco mejor, medido por el Kumani. Mide cosas diferentes, por tanto podemos encontrar datos que son distintos. Funcionamiento motor, todas las puntuaciones que mejor tiene este niño. Comprensión verbal no está mal, razonamiento perceptivo está un poco peor. Memoria de trabajo, las puntuaciones bajas. De ahí las dificultades que tienen cálculo en aritmética, que no tienen otros aspectos, ¿no? Velocidad de procesamiento no está mal tampoco, aunque la puntuación está en torno a 58. Estamos hablando siempre de sobre 100. Procesamiento visual está un poco mejor, tal como dicen en general discapacidad intelectual. Conocimiento del léxico, pues está bien, 75. Bien, quiero decir, comparado con el resto de funcionamiento. Y lo que mejor tiene es la memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo que le funciona como una estrategia para almacenar datos y dar respuestas
cuando no sabe muy bien de qué estamos hablando. Es decir, cuando el razonamiento no funciona muy bien, tira de memoria a largo plazo y parece que le está funcionando. Por tanto, una estrategia que el niño está utilizando. Es decir, como veis aquí, aunque el cociente de inteligencia está en valores más bajos, luego vamos a ver algunos elementos, la comprensión verbal, por ejemplo, el razonamiento perceptivo y demás, bueno, pues está más alto que el cociente de inteligencia general, ¿vale? Bien, tenemos también la actividad motora. Actividad motora se hace sobre 100 también, veis que lo tiene bajo. Actividad motora total, la actividad motora sin distractores, con distractores, actividad motora una tarea de sobreestimulación, estas son tareas del aula en Explora, y actividad motora con sobreestimulación, ¿vale? Entonces, a partir de 60 se empieza a considerar un problema en estos últimos factores, ¿vale? En este caso, la actividad motora, una tarea monótona, el niño empieza a tener dificultad, empieza a manifestarse con una mayor actividad motora cuando la tarea es aburrida. Y este es su foco atencional. Esta es la pizarra, el marco de la pizarra, aquí es donde aparecen los números, el número al que tiene que dar la tecla cuando aparece el 7. Tiene que dar, si aparece un 7 o oyes un 7, tienes que dar la tecla. Si no aparece, no tienes que darle, ¿vale? Entonces, y estos son los movimientos que hacen las gafas. Entonces tenemos la angulación que tiene el niño, y como veis, bueno, pues mira ocasionalmente fuera del centro de la pizarra, pero tampoco es demasiado. Imaginad por aquí que pasa una ambulancia por una ventana, ¿no? O el profe se cruza para abrir la puerta que está en este lado, entonces el niño deja de mirar la pizarra y le sigue. Pero tampoco es muy llamativo, es decir, tampoco el niño deja de mirar la pizarra, que podría justificar los errores que va a tener en omisiones y comisiones. Y esto que tampoco veis, os lo explico, es 60, a partir de 60 se considera que es un problema. ¿Y qué vamos a ver? Que la velocidad de procesamiento, con distractores o sin distractores, tanto de estímulos auditivos como visuales, en tarea de sobreestimulación o en tarea monótona, hay una reducción significativa de la velocidad de procesamiento, una alteración en la velocidad de procesamiento, y que aparecen dificultades importantes en errores por comisión, es decir, se deja saltar estímulos, tiene que darle a la tecla cuando oye o ve y se lo salta, son omisiones, dificultades atencionales, ¿vale? Y aparecen también comisiones sin distractores, comisiones con distractores, siendo las comisiones sin distractores la puntuación más alta, es decir, lo que tiene peor, ¿vale? Tanto estímulos visuales como estímulos auditivos. Por tanto, dificultades en la velocidad de procesamiento, dificultades por problemas atencionales y dificultades por impulsividad, es decir, da a la tecla cuando no debe darlo, ¿vale? En el Kumaning lo que tenemos aquí, esto es sobre decatipos, 5 es la media. Todas las puntuaciones las tiene baja. Lo que pasa es que la memoria verbal, como hemos visto antes en el WIS, tiene una buena memoria verbal, es decir, está tirando de memoria verbal. ¿Qué es el problema de la memoria verbal? Que tiene un límite. Entonces, todo lo que supere ese límite, tiene 8 años, pero conforme vaya subiendo a nivel educativo, va a haber menos de memoria a largo plazo y más de razonamiento, por tanto de memoria a corto plazo, de memoria de trabajo, y esto va a suponerle un déficit mayor conforme vaya avanzando escolarmente, ¿no? Pues aquí la comprensión lectora está muy baja, velocidad lectora también, escritura audiognóstica, senderos. Bueno, el niño no comete errores en los senderos. Recordar, tiene que poner 1, 2, 3, 4 senderos de portellano, o tiene que poner en rosa al amarillo, tiene que ir saltando rosa al amarillo, hace las secuencias. Por tanto, no tiene problemas el cambio de foco atencional, función ejecutiva. En cuanto al proceso, bueno, no tiene problemas, estamos hablando de la media de su funcionamiento general. Sin embargo, sí tarda más tiempo para hacer la tarea que otros niños. Bueno, no está mal en cuanto a estas funciones ejecutivas, pero sí un niño que requeriría más tiempo. En el VAX nos vamos a encontrar algo parecido. A partir de 60 y por debajo de 40 supone un problema. Índice de síntomas comportamentales aparece claramente como una necesidad, es decir, algo que es clínico significativamente, sobre todo la hiperactividad que informan tanto en el colegio como los padres. Problemas de comportamiento no es significativo, que estamos aquí hablando de 55 puntos más o menos, pero sí ansiedad, somatización, ¿vale? Que podría estar relacionado con alteraciones y también
está en depresión, atípico, retraimiento, y aquí en habilidades, lo que está por debajo de 40, tiene que ver habilidades adaptativas, dificultades por el liderazgo, habilidades para el estudio, etc. Por tanto, ¿qué vamos a encontrar? Con dificultades en este niño que tienen que ver con comportamientos hacia afuera, es decir, hiperactividad, problemas de conducta, etc. Y comportamientos hacia adentro, comportamientos de afuera, acting out, digamos, y hacia adentro, como ansiedad, somatización, depresión. ¿Esto se puede relacionar? Pues sí, se puede relacionar, es decir, podemos encontrarnos con limitaciones importantes en este niño debido a las implicaciones, el impacto que está teniendo su percepción de la autoeficacia sobre sus contenidos emocionales, sobre los elementos emocionales, ¿vale? Tenemos que ver. En el ABAS, comportamiento adaptativo, recordéis la otra pata, como digo, de la definición, estamos hablando de 100 sobre 100, vemos que prácticamente todo está por debajo, de manera homogénea en cuanto a factores generales, ¿vale? Tanto conducta adaptativa general, como comportamiento social, práctico o conceptual, ¿vale? Vamos ahora a estos elementos. Aquí es dieta, puntuación escalar. Vemos que ocio y la parte social es lo que mejor tiene, ¿vale? Comunicación tiene dificultades. Tendríamos que ver estas dificultades si se deben exclusivamente dificultades en el lenguaje, la elaboración del lenguaje o al uso que está haciendo del lenguaje para la comunicación con los demás, pero las académicas, por supuesto, va a estar bajo, y la autodirección de ese niño no tiene la autonomía de acuerdo a lo que le correspondería a un niño de 8 años, que podría estar mejor. Entonces, una de las cosas que tendríamos que ver, es decir, cuando esta dificultad es autodirección, es decir, la capacidad de tomar decisiones está por debajo, en este caso, de su capacidad de autocuidado, pues tenemos que valorar si nos está creando un entorno excesivamente dependiente con él. Es decir, le está dando una sobreayuda que le va a hacer aún más dependiente. Contexto familiar, la familia está compuesta por el padre, 50 años, ocupación ingeniero, la madre 46, fisioterapeuta. Por supuesto son inventados, las profesiones, no vayáis a buscarle. 2 hermanas de 16 años y de 10 años, el propio Nacho. Además tienen una mascota, tienen un perro. Que el niño mantiene una buena relación y el cuidado recae en sus hermanas, ¿vale? Pues tenemos aquí un punto que sería interesante para ir creando mayor autonomía y una mayor responsabilidad en el caso de cuidado de una mascota, que con 8 años podría hacerlo. La relación con los adultos, de familiares y extraños, ha sido buena, sin embargo, con los iguales es regular, Parece que no tiene muchas dificultades. De ahí que los padres y los profesores, la tutora plantee que no hay una muy buena relación, temas del liderazgo, etcétera. Hay una buena adaptabilidad, y es un niño que se adapta a las situaciones, pero con sus iguales tiene dificultades. Estamos hablando de 8 años. Como van creciendo estos niños, pueden tener más dificultades todavía, pues se van separando más del resto de sus compañeros en cuanto, por ejemplo, preferencias, cosas que les gustan, o temas de los que hablar, ¿vale? O temas con los que compartir con sus compañeros. Los padres describen a Nacho como un niño agradable, dicen que juega mucho con su hermana de 16 años y es muy obediente, aunque poco colaborador. No hay ningún nivel de estrés psicosocial elevado que pueda explicar pues que en el último año se haya incrementado, los últimos 2 años, el nivel de ansiedad del niño, la somatización. La somatización es un indicador de que algo no está funcionando en cuanto al afrontamiento de situaciones de estrés por parte del niño, como ansiedad, ¿no? Entonces, no parece que haya, por tanto, podemos pensar que eso es debido a la propia percepción de autoeficacia del niño, o podemos pensar que es debido a algo que es intrínseco al niño, que tiene que ver con su condición biológica, digamos así. Si vemos el contexto familiar, las personas que están a su cargo son similares en su trato con él, ¿vale? Cuando se comporta de forma apropiada se da un premio de refuerzo social, que hacemos un análisis de reforzadores de contingencias en su comportamiento. Si se comporta inadecuadamente, se le dice, se utiliza tiempo fuera de reforzamiento, se retiran privilegios, no se deja seguir jugando con la maquinita, ¿vale? O se retira, no se deja ver la televisión, y reacciona poniéndose serio y llora, aunque menos que antes. Recuerda que es un niño que no aceptaba perder, pero sin embargo poco a poco va aceptando, se va adaptando a estas situaciones, ¿vale? La familia mantiene relaciones con la tutora, profesora de apoyo, terapeuta de lenguaje, el psicólogo escolar varias veces al mes para hacer un seguimiento de cómo va el niño. Y ahora quería poner esto de la silla de pensar. Time out, tiempo fuera de reforzamiento.
¿Cómo se utiliza? ¿Se utiliza como un castigo? Se utiliza como pensar. Vete a la silla a pensar. Y te dice el niño, ¿a pensar qué? ¿O pensar en qué? ¿Vale? Entonces el tiempo fuera de reforzamiento tiene que ser un momento para trabajar solución de problemas. Es decir, irte tú, es decir, no castigar al niño llevándolo allí, sino irte tú con el niño y decirle, mira, esto podemos resolverlo, ¿de qué manera? A ver, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Vale? Una vez que diga, podemos hacerlo de esta manera, o llega al acuerdo que se va a hacer así, entonces ya se puede levantar y se acaba la silla de pensar. Pero mientras siga siendo simplemente como un castigo, no va a funcionar. Es decir, de cara a la terapia, la intervención no va a ser útil, ¿vale? Y estos niños y otros pueden tener una resistencia a estar en el asiento, pueden estar el tiempo que quieran, pueden estar ahora, pues empiezan a despistar con un dibujo en la pared o en el suelo o en su pie, y pueden estar ahí durante mucho tiempo, es decir, que no va a tener un funcionamiento. En discapacidad intelectual, los resultados que se ven, por ejemplo, el nivel de funcionamiento cognitivo bajo, junto con déficit de comportamiento adaptativo, es el indicador diagnóstico del TDI, ¿no? Y la medida factor G, dice la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Neurodesarrollo, dice que el factor G es la más fiable para especificar nivel de funcionamiento cognitivo general. Factor G de Cattell. Pero eso no nos dice nada más, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Valorar. Cuanto a la motricidad, pueden aparecer problemas, sistema vestibular, propioceptivo, tiene impacto en el niño. Eso es el que se cae con frecuencia. En algunos niños con discapacidad intelectual hay un problema de visión estereoscópica. Entonces, cuando ven una raya al suelo, no saben si es un obstáculo, no saben si es un escalón o es una raya. Entonces, hay niños que los veréis, van caminando y de repente se paran ante una raya en el suelo, o se tropiezan contra el bordillo porque pensaban que era una raya. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que valorarlo, pero con frecuencia aparecen problemas en el sistema vestibular y propioceptivo. Suele ir asociado a dificultades en la coordinación motora y rendimiento visomotor, por tanto, un retraso generalizado en todas las funciones, pero las funciones que son más complejas, el lenguaje, coordinación motora fina, teoría de la mente, son las que más van a estar alteradas cuando entras en el neurodesarrollo. La memoria. Suele haber presencia un bajo funcionamiento de memoria de trabajo, especialmente visoespacial y en menor medida verbal, pero tenemos el caso de Nacho, que sí tiene dificultades en la memoria de trabajo. Memoria de trabajo verbal, ¿vale? También visoespacial, pero verbal. Y todo el contenido académico está lleno de memoria de trabajo verbal. Alguien que está contando algo, se te tiene que quedar en la cabeza para seguir la instrucción, ¿eh? O tareas aritméticas, o las propias autoinstrucciones que te están dando para resolver una tarea. Es decir, estos son elementos claros a trabajar, en este caso, ¿no? Problemas en la memoria fonológica, que suele ir asociado a problemas en el lenguaje. Y además, en la memoria a largo plazo, resulta que cuando se compara por edad mental, no hay problemas en recuerdo de historias, pares de palabras y influencia verbal. ¿Qué tenemos a Nacho con una buena memoria a largo plazo? ¿De acuerdo? Que está utilizando una buena estrategia y que sería un punto fuerte que nosotros vamos a utilizar de cara a la intervención. En el lenguaje, suele haber dificultades en el lenguaje expresivo más que en el receptivo, sobre todo cuando va asociado a una macroglosia, va asociado a una dificultad en la coordinación motora fina, hay una falta de inteligibilidad del lenguaje, del habla, y hace que tenga dificultades a la hora de expresar. Cuando hay problema de coordinación fonatoria y respiratoria, que ocurre con cierta frecuencia también, pues hace que el niño utilice frases cortas, muy sencillas, pues se le acaba el aire, no tiene un tiempo de expiración suficiente, se le acaba el aire. Las primeras palabras suelen adquirirla más tarde, ¿vale? Hay un retraso posterior en el vocabulario. El aspecto sintáctico también aparecen dificultades en la recepción y la expresión, un agramatismo, unas dificultades para expresarse con formas y tiempos verbales correctos, y luego una gran variabilidad en los aspectos pragmáticos, que hay desde una buena comprensión en general de los elementos más básicos a problemas como tiene Nacho en la comprensión de inferencias de segundo grado, es decir, no entiende quién piensa que cree el otro, por ejemplo, no sabe qué es lo que cree que el otro cree, etcétera, aunque a nivel de funcionamiento de 4 años y medio el niño lo puede hacer perfectamente. Funciones ejecutivas, una relación directa entre funciones ejecutivas y funcionamiento cognitivo. Entonces, a mayor inteligencia, mejor funcionamiento ejecutivo, ¿vale? Esto es importante porque gran parte de lo que estamos evaluando en inteligencia tiene que ver con funciones ejecutivas, es decir, con funciones frontales. Por tanto, ¿qué podemos hacer para incrementar la inteligencia? Trabajar funciones ejecutivas. Una de las cosas que podemos hacer, ¿no? O optimizar el funcionamiento.
Mayores dificultades van a aparecer en inhibición de respuesta, evidentemente, como ocurre en Nacho, planificación, por todo lo que conlleva la memoria de trabajo, planificar es saber qué es lo que tienes que hacer, todo, cuáles son los pasos, por dónde ibas, dónde quieres ir, y memoria de trabajo no verbal. Y luego, comparado por edad mental, niños con discapacidad intelectual y sin discapacidad intelectual, no hay diferencias significativas en fluidez y cambio de foco atencional, que es lo que veíamos en Nacho. Es decir, visto el resto del funcionamiento, la tarea de 1, 2, 3, 4 y la tarea de 1 amarillo, 2 rosa, 3 amarillo, etcétera, lo hacía relativamente bien comparado con el resto de los elementos, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí cosas importantes. Aquí puede haber diferentes dificultades a nivel de funcionamiento cognitivo, es decir, no es lo mismo discapacidad intelectual, síndrome de Williams, que una persona con discapacidad intelectual y además autismo, una persona con síndrome de Prader-Willi, es decir, son distintos en cuanto al procesamiento y por tanto no se puede generalizar, ¿no? Pero en general sí va a haber un retraso más o menos importante dependiendo con la competencia lingüística en muchos casos. ¿Vale? El comportamiento, hay mayor riesgo de problemas de comportamiento, incluyendo bajas habilidades sociales con los iguales, oposición, ansiedad e hiperactividad. Por tanto, baja capacidad de comunicación. Ese peligro que podemos correr con Nacho. Se comunica mal con los demás, puede tener dificultades en la relación con los demás y puede desarrollar problemas de comportamiento como una forma comunicativa. Es decir, tira las cosas, se cabrea y en vez de decirlas, en vez de tener formas apropiadas de contarlo, formas adecuadas de comunicar, pues va a desarrollar un comportamiento que es inadecuado pero comunicativo para él. Es decir, le va a servir para rechazar, le va a servir para conseguir cosas que tendríamos que valorar, ¿no? Y aquí sí es algo que no se considera nunca, cuando personas con discapacidad intelectual, bastante tienen con discapacidad intelectual, se considera que puede tener ansiedad, que puede tener depresión, que pueden tener Tourette, que pueden tener diferentes necesidades. Puede aparecer una esquizofrenia en la juventud o en la segunda infancia, es decir, puede aparecer una serie de trastornos, incluso una demencia a los 30 años o 25 años, trastornos que no se consideran porque nos centramos en la discapacidad intelectual y no vemos más allá de la etiqueta. Ese es el problema que podemos encontrarnos, ¿no? Aparecen también trastornos específicos asociados a conducta hipersocial, como el síndrome de 17Q2131. Es decir, es una persona con discapacidad intelectual hiperempática. ¿Qué significa hiperempática? Pues aquí mi amigo José Luis se da un golpe en la rodilla y a mí me duele. O estoy dando la paliza constantemente, llamándole, diciéndole no sé cuántos, quedando con él, etcétera, y por esta es una dificultad también. Es decir, tan mal es una cosa como otra. Es decir, tan mal es no tener empatía como tener una hiperempatía, ¿no? O ser un comportamiento hipersocial, que va a hacer que en muchos casos tengamos que trabajar con estos chicos enseñándole cuáles son los círculos concéntricos de dónde eres tú y dónde tienen que estar los otros, ¿vale? En cuanto a prosemia, en cuanto a acercamiento. Bien. El ajuste social está muy determinado por la conclusión de estos estados mentalistas que hemos visto, ¿de acuerdo? Y en el caso de Nacho, lo que vemos es una discapacidad intelectual de grado, bueno, me voy un montón. Voy a hacerlo con esto. Ahí. Una discapacidad intelectual de grado moderado con mayor afectación en habilidades conceptuales y prácticas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice la DSM-5? Que tienes que especificar. Tienes que decir cuál es el grado de severidad y cuál es el nivel también de severidad aproximado, si puedes, en cuanto a habilidades conceptuales, prácticas y sociales. Y no basta con decir, tiene una o más, hay que decir exactamente cuáles son, ¿vale? Hay un trastorno por déficit de atención de su tipo hiperactivo impulsivo. Supera lo esperable para la edad y supera lo esperable para el nivel de funcionamiento cognitivo del chaval. Es decir, en comportamiento hiperactivo y en comportamiento impulsivo, tanto por el informe de la familia como la aplicación de la prueba del CPT, de la ejecución continua, ¿vale? Y siempre valorado por su nivel de desarrollo. Es importante tenerlo en cuenta, decir, los baremos que utilizamos son esos. Hay un estado de ánimo depresivo con un nivel de ansiedad y una baja autoestima que podría estar relacionado con la percepción de autoeficacia baja en el ámbito de aprendizaje y las relaciones sociales. Y no podemos obviarlo. Una persona que está deprimida
Un niño que está deprimido va a desarrollar problemas de comportamiento, irritabilidad, agresividad, pegarse con los demás, por ejemplo, una manera de manifestar su depresión. No es la depresión típica de ponerse a llorar, sentarse a llorar, pero sí hace verbalizaciones negativas, lo voy a hacer mal, no sé, no me va a salir, etcétera, ¿no? Por tanto, este ánimo depresivo tenemos que tratarlo. Además, depresión asociada a ansiedad. Sabemos que la ansiedad es importante porque va con somatización. A veces es ansiedad sin somatización y podemos pensar que, bueno, es una ansiedad circunstancial, ambiental, que está provocando una situación de estrés, académica, por ejemplo, en el colegio. Pero en este caso no. En este caso ya hay elementos importantes para considerar esa ansiedad como algo relevante en la intervención. No debe descartarse alguna aportación de la disfunción cerebral de Nacho en esta sintomatología, especialmente la afectación del hemisferio izquierdo, que hemos dicho tiene un foco epiléptico en temporal izquierdo. Se puede dar depresión cuando hay afectación del hemisferio izquierdo, ¿vale? Y se puede dar un comportamiento alterado cuando hay alteración en tronco del encéfalo o primera unidad funcional de Luria, es decir, nivel de activación, tálamo, etcétera, que no podemos descartarlo como que aporte algo en cuanto a su dificultad. Bien, disfunción cerebral difusa por un síndrome de hipoconexión, eso es el dato que tenemos del electroencefalograma, y mayor afectación de áreas prefrontales. Y tiene que ver con, si vamos, por ejemplo, cogemos el WIS y vemos qué área está valorando cada uno de los factores del WIS, vemos que son el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, más zonas frontales, más zonas posteriores, etcétera, y podemos hacer una aproximación de cuál es el área que tiene más afectada. Por tanto, una hipoconectividad, síndrome de hipoconexión cortical, pero hay unas redes que están funcionando peor, que son las frontales. Lógicamente porque son las más complejas, son las que mielinizan más tardíamente, pero hay tiempo, tenemos tiempo para trabajarlo. La etiología no filiada, que no voy a decir la mayor parte de los casos, aunque aparece un foco paroxístico en el lóbulo temporal que podría tener un efecto negativo en la comprensión del lenguaje. Podría explicar algunos de estos aspectos. Si se utiliza un medicamento antiepiléptico, ¿podría mejorar? Pues habría que probarlo, para si mejora el lenguaje cuando se elimine eso. Y el peso excesivo de Nacho puede suponer a corto y medio plazo un problema importante en su desarrollo, en su salud y en su participación social, ¿vale? Fijaos, una persona que tiene dificultades en la inclusión social y que la única satisfacción que tiene es ver la tele, jugar con las maquinitas y comer. ¿Qué va a hacer? Pues va a comer, básicamente. Una vez que comes y vas creciendo, empiezas a tener problemas articulares en las rodillas, empiezas a tener problemas con el azúcar, problemas endocrinos, empiezas a tener otro tipo de problemas que se van sumando, que son consecuencia de limitaciones en la inclusión, ¿vale? Es decir, no es directo del trastorno, pero sí de el impacto que está suponiendo ese trastorno en tu funcionamiento y las oportunidades que te da el contexto, ¿no? Bien, en los CDI la intervención general es proporcionar apoyos necesarios para mejorar el nivel de funcionamiento individual, recursos, estrategia, etc. Vamos a ver algunos de ellos. Debe tener el desarrollo de procesos cognitivos básicos. Y esto hay que trabajar, no se puede desarrollar, la inteligencia se puede desarrollar, pero hay que trabajar sobre procesos que condicionan esa inteligencia. Alguno va a ser muy difícil de trabajar y otros va a ser más fácil, ¿vale? No vamos a entrenar a que haga test de inteligencia, pero sí vamos a, excepto el test de potencial de aprendizaje de Rocío Fernández Ballesteros, que es el único, pero sí vamos a intentar trabajar aquellos procesos que están limitados. Por ejemplo, ¿qué está limitado en Nacho? La velocidad de procesamiento. ¿Qué está limitado también? Que da cuando no debe dar, es decir, no deja el tiempo suficiente para dar una respuesta que es adecuada. ¿Qué tiene problemas? En la memoria de trabajo, por tanto podemos dar claves para que pueda utilizar la memoria de trabajo a partir de, por ejemplo, el lenguaje, que no se le da tan mal, más que lo visoespacial, y que se vaya diciendo cosas y hacer mapas conceptuales, para que vaya integrando la información y pueda almacenarla de una forma, etcétera. Es decir, podemos trabajar estos procesos cognitivos. Las técnicas cognitivo-conductuales, pues como siempre, son las que hay más evidencia, tratamiento con personas con trastorno de discapacidad intelectual. Se pueden utilizar entornos digitales para proporcionar, o además de proporcionar mayor estructuración de la intervención, y sobre todo la motivación. Un profe motivador, pero claro, por una tarea, y me está poniendo la tarea, el chaval responde, estate quieto, a ver, no, ahora no te pongas, se despista, el chaval está esperando
lo mejor está esperando segundos a que dé la respuesta. Una tablet no, una tablet te da la respuesta inmediata. Si te da la contingencia inmediata, si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Y además te da con música, te da con aplausos, te da con colores, con movimientos, ¿vale? Un profe tendría que hacer muchas más cosas para ser tan motivador como una tablet. Es el problema que hay con estos niños y con otros, con trastornos de neurodesarrollo, ¿vale? Con lo cual, la forma de intervenir, podemos aplicar procedimientos de contingencias inmediatas a la respuesta del niño, ¿vale? No castigadoras, utilizando entornos similares a lo que se utiliza en ámbitos informáticos, ¿vale? Pues los chavales se enganchan tanto a las maquinitas, pues son de causa-efecto, contingencia inmediata, y además está muy jerarquizados los niveles de complejidad. Y te va dando ayuda, puedes ir a buscar ayuda, te va dando pistas, etcétera. Bien, ¿por qué? Porque están muy estructurados. La introducción de videoclips también es una tecnología que se ha utilizado mucho, se ha utilizado en autismo, pero también otras en discapacidad intelectual. Permite trabajar aspectos de comprensión de conceptos, procedimientos. Entonces son videoclips que se pueden grabar, cualquier teléfono móvil se puede hacer un videoclip de una situación social, donde aparecen niños haciendo determinado tipo de cosas, o se puede trabajar con una pequeña secuencia. Tú vas diciéndole al niño lo que vamos a hacer, tienes al otro preparado para cuando le pida la pelota que le deje jugar la pelota, y luego editas el vídeo quitando todas las instrucciones, todo lo que tú has dicho, y dejando un vídeo sencillo de 10-20 segundos que le dice al niño cómo se debe hacer eso. Es una historia social con vídeo modelado, que se ve trabajando desde hace años, y sobre todo que ahora es mucho más fácil hacerlo con un móvil, ¿no? Son videoclips que se van guardando para trabajar diferentes tipos de cosas conceptuales, el cambio de dinero, o el paso del tiempo, secuencias o situaciones sociales. Bien. Se puede acompañar de pictogramas, subtítulos, de voz en off, en fin, eso, diferentes cosas, depende de lo manitas que seas con estas cosas. Bien, entornos informatizados para trabajar aspectos cognitivos son muy relevantes, ¿vale? Solo que no es lo mismo videojuegos de shooting, de disparar, ¿vale? De pillar al perro que se cruza con el coche, o de darle a la anciana que se cruza, que te dé puntos, o de disparar a un alien, ¿vale? O un zombie. Es un tipo de juegos que tienen que ver con tiempo de respuesta. Aparece el estímulo y le das, y tienes que decidir si atropellas a la señora o atropellas a otra cosa, o no atropellas a nadie, ¿vale? Pero son de inhibición. Sin embargo, hay otros que son más adecuados para Nacho, que son de plataforma. Para abrir la puerta del castillo del terror tienes que ir debajo de una piedra que te da una clave y te dice dónde está la flecha, dónde tienes que ir. Es decir, te da pistas de cuáles son los pasos que tienes que seguir para conseguir algo. Memoria de trabajo, planificación, ¿vale? Son los videojuegos apropiados para Nacho. También los de inhibición de respuesta, Bien, con Nacho, ¿qué vamos a hacer entonces? Ámbitos de intervención. Autodirección. Tenemos que enseñar a autorregularse, a reducir su comportamiento hiperactivo, impulsivo. Especialmente veamos las tareas cuando está aburrido, es decir, cuando la tarea es monótona. En comunicación con los otros, prestar atención a claves socioemocionales. Os he dicho que Nacho no supera teóricamente de segundo orden. Si puede entender expresiones faciales, pero cuando es expresión facial con tono, con postura, etcétera, con el lenguaje ya empieza a liarse, porque son demasiados estímulos, ¿vale? Entre otras cosas, pues dificultades atencionales. Las claves estas socioemocionales, comunicativas, lingüísticas, etcétera. Otro ámbito de apoyo es el cuidado personal. Requiere más autonomía, mostrar más colaboración, tomar decisiones, llevar a cabo, es decir, no pedirle más que otros niños de 8 años, que es un error en el que solemos caer en educación, y los padres también a veces, es exigirle más, porque cuanto mejor preparado esté, pues más luego va a tener ilusión. No hay que pasarse, es decir, podemos centrarnos excesivamente en que siga pautas, normas, etcétera, y nos olvidamos la parte más cercana emocional. Entonces, pedirle como a cualquier otro chico cosas que tengan que ver con la autonomía, ¿vale? Pero también con la autodirección, sin olvidarnos de el que pueda tomar decisiones. Salud y seguridad, reducir su peso y mejorar sus capacidades motoras, que hemos visto tienen una dificultad. El área de la salud mental también necesita un mayor equilibrio emocional. Por tanto, es un ámbito que no podemos obviar. Todos los que estoy poniendo son los ámbitos que la AAIDD, Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, dice que son pertinentes para trabajar con personas con discapacidad. En el caso de Nacho lo hicimos así y fuimos una por una.
Otro ámbito de apoyo es el ocio y tiempo libre, que sabemos que se le da bastante bien dentro de su nivel de funcionamiento, participar de diferentes actividades que funcionen, sobre todo el juego en grupo, dadas las limitaciones que tiene la relación con los iguales, y el desarrollo motor y visoconstructivo, que también tiene limitaciones. Es decir, vamos a utilizar ese ámbito para provocar situaciones que puedan resultar placenteras. La vida en el hogar, más autónomo, que participe en la programación, actividades propias en ámbito doméstico, haciéndolo responsable de algunas de ellas, por ejemplo la mascota, que saque a la mascota, o que limpie el cajón de la mascota, o que haga algo con la mascota si tanto le gusta. ¿Ya? Habilidades sociales, necesita ser más asertivo y tomar iniciativa. Para ello necesita aprender qué está pasando, tomar iniciativa, no dejarse llevar siempre por los demás. Juega sobre todo con su hermana de 16 años, que le dobla en edad. Entonces la hermana le lleva, y veréis que en capacidad intelectual muchos niños en el recreo son llevados normalmente por niñas que le llevan como una maleta de un lado para otro, y va y le sigue, pero no hay realmente una comunicación, una interacción, se deja llevar, ¿vale? Que no es lo mismo que tomar iniciativa y ser asertivo, es decir, esto no me gusta, no me apetece. Sí, evitar los autocomentarios negativos, hay que enseñarle primero verbalizaciones en voz baja, y finalmente intentar eliminar con parada de pensamiento desde fuera las verbalizaciones negativas, ¿vale? Regulando nosotros primero y luego después. Procesamiento de aprendizaje, pues todo lo que está detrás: proceso cognitivo, velocidad, praxis, atención, memoria, organización, competencias en áreas instrumentales, velocidad también, lectora, que hoy hemos visto que está alterada, precisión en la escritura y hábitos de estudio, es decir, funciones ejecutivas. Y termino con elementos que tienen que ver con el contexto. Lo demás no dejaría de ser una intervención intrusiva, ¿vale? Donde lo único que hacemos es plantear cosas que debe hacer el niño, cuando sabemos que podemos paliar estas discapacidades que manifiesta, reducirlas o eliminarlas, siempre y cuando el contexto sea accesible desde el punto de vista cognitivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo debería ser un entorno para personas con discapacidad intelectual en general? Y podemos sacar datos para este niño. No es que que vaya a un colegio de integración o que sean necesidades educativas especiales. No se trata de que se le dé el apoyo en el sentido que va a tener una PT o va a tener una L, sin más. No, esto va más allá. Es un entorno donde pueda desarrollarse, que sea accesible para él. Entonces, lo primero, correcta señalización e información, tanto visual como auditiva, para facilitar la orientación. Lo ha dicho José Luis, yo estoy en el equipo de discapacidad motora, ¿vale? Entonces un día me toca Leganés, otro día me toca Parla, otro día me toca San José de no sé dónde, es decir, entonces tú vas adquiriendo después. Llevo ya como 27 años trabajando yendo a colegios, más o menos por la arquitectura del edificio, más o menos por el año en que, más o menos la zona de Parla, ya sabes por dónde más o menos está la puerta de entrada, hasta que aparcas el coche, vas a la puerta donde más o menos y te dice, utiliza la otra puerta. Te vas a la otra puerta, entras, llamas, primero que está el timbre, porque a veces el timbre está detrás de una columna, en ningún sitio indica timbre, llamas al timbre y pasas, y una vez que pasas no hay nada que te diga dónde está la dirección, tienes que dirigirte. A veces se ha acabado en la cocina del colegio, porque la entrada no parecía una cocina, parecía otra cosa. Es decir, o me encontraba en el infantil paseando por entre las aulas de infantil diciendo, ¿este señor quién es? ¿Vale? Entonces, esto puede ocurrir a todos, y nosotros tenemos experiencia de coles y sabemos de qué van los coles. Cuanto más una persona con discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual, donde la orientación es fundamental para ella, ¿no? Entonces, entornos que estén señalizados, que informen, información visual y auditiva, ¿vale? Tener en cuenta los tiempos de reacción lentos en los dispositivos, las luces, las puertas automáticas, los ascensores, la puerta que se cierra, también la fuerza necesaria para abrir una puerta que tiene un muelle de estos, ¿ya? Una persona con una hipotonía, discapacidad intelectual, no va a poder ejercer presión suficiente para abrir una puerta de algunas de las que hay. Necesita que se reduzca esa fuerza, por ejemplo, los tiempos de reacción lentos, los dispositivos, uso sencillo e intuitivo de elementos, ¿vale? De retroalimentación. Esto tiene que ver más con la informática, pero con otros aspectos que proporcionan información, retroalimentación auditiva o visual, de qué está pasando. Alguno de ellos tiene que ver con los propios manillares de la puerta, o servicio de niños y servicio de niñas, por ejemplo. Algunos centros modernos, pues el servicio de niños y de niñas pues ponen cosas bastante abstractas que es complicado saber qué es lo que es, ¿vale? Basta poner en la puerta una figura de un niño haciendo pis y una niña haciendo pis, es decir, tampoco hay que sobre todo cuando ya está poniendo en inglés, que son bilingües,
pues ya el niño dice, bueno, ¿esto qué es? Ya no sabe. ¿Eso qué significa? Dependencia del adulto que tiene que hacerlo por él. Le tiene que llevar, le tiene que guiar o tiene que señalarle dónde es un problema. Minimizar los riesgos ante situaciones accidentales. Hemos hablado de niños que se caen, no tienen una discapacidad motora como tal, parálisis cerebral, no tienen miopatía, no tienen, pero sí pueden tener dificultades, puede caerse, trozos del suelo que están levantados. Fui a un colegio que había una escalera que se movía y subía por la escalera y se movía porque estaban desprendidos los tornillos de la escalera. En fin, cosas que no se ven, que para mí era peligroso, por supuesto, por la discapacidad motora, pero que puede suponer un problema para otros niños. Información perceptible tanto en lugares de paso, escalones, suelo, paredes como mobiliario y claves, los que prestar atención. Y cuando dice perceptible quiere decir que se vea suficientemente, y que no esté entre 1000 otros pictogramas, que es otra tendencia que tenemos últimamente en educación, es ponerlo picto a todos. Un pictograma deja de ser visible cuando lleva mucho tiempo y está rodeado de otros tantos que ya deja de tener un carácter informativo. Entonces lo que tenemos que ver es que sea relevante, que sea pertinente, hacer unas claves de cómo tienen que ser los pictos, ¿no? Que sea relevante, pertinente, perceptible, adecuado al nivel de funcionamiento perceptivo de las personas que están aquí, ¿no? Mínimo esfuerzo en el desplazamiento, la postura, alcance, manipulación, uso de elementos, rampas, asientos, pasamanos, asideros, etc. Entonces una escuela infantil está bien, fue el otro día, tiene los pasamanos para subir al segundo piso, los tiene a la altura de los niños de 3 años, que no está mal para los niños de 3 años, ¿vale? Pero también vienen padres a ver a hablar con los profesores, o vienen padres que puedan tener dificultades, ¿no? Es decir, pensar en todos, se llama diseño para todos, ¿no? Bien, este caso lo describí en este libro, se llama Neuropsicología Infantil, a través de casos clínicos, donde hay un capítulo de cada una de las trastornos de neurodesarrollo, pues de autismo, hay de discapacidad intelectual, hay de diferentes cosas. Entonces lo que hice fue poner el caso de Nacho, que me ha parecido que era interesante, pero que a vosotros lo haya resultado también, donde se incluyen muchos elementos de cosas que se pueden trabajar, que da pistas bastante de elementos de intervención y también de procedimientos de evaluación que se pueden aplicar. Y que nada, muchas gracias. Tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Alguien quiere? Bueno, darte las gracias en primer lugar, Paco. Ha sido un placer escucharte. Toda la presentación. Y lo único que me queda la duda, cuando has planteado este caso de Nacho, o la parte ya final de los diagnósticos, quizás por experiencia personal, me cuesta mucho ver esa parte de la distinción entre el TDAH cuando hay una afectación emocional. ¿Hasta qué punto no puede ser primero que haya esa afectación emocional repercuta, sobre todo viendo que era sobre todo las comisiones donde quizás hay esa parte de impulsividad, de inquietud interna? ¿O es verdaderamente el TDAH que se manifiesta también luego en la parte de funcionamiento cotidiano, a través de la parte más externalizante? Sí. Puedo utilizar este u otro. ¿Puedo utilizar el que quiera? Sí. Que no sea. Ahí lo tienes. Vamos a ver, en este caso hay historia ya que cuentan los padres de cómo se manifestaba. Un niño que no hacía caso, que se movía en exceso, y una parte de la historia. Los casos de ansiedad sí puede haber más errores de comisión, más relacionado además con la velocidad de procesamiento, es decir, que tiene, cuando se le pone el reloj, le crea ansiedad, que se ponga el reloj, que se pueda valorarle. Entonces el elemento está ahí, pero el CPT aparece trastornos. Es decir, una de las cosas que para que utilizamos el CPT y no pruebas de descripción en general, es que es bastante fiable en cuanto a la presencia de un trastorno. Por ejemplo, uno de ellos, no he contado todos los datos, es la variabilidad. La variabilidad en TDAH, la realización de las tareas, conforme va avanzando la prueba, va teniendo más dificultades a nivel de variabilidad, es decir, va decayendo su ejecución.
que es propio en el caso de que haya un déficit de atención o TDAH, es decir, empieza a cometer más errores, ¿vale? En este caso me parecía que era claramente un TDAH, que estaba sin diagnosticar como TDAH y por tanto estaba sin tratar. Estaba considerado como un problema de comportamiento más asociado a su discapacidad intelectual, pero me parecía que en este caso era distinto a la ansiedad. La ansiedad, que era un elemento relacionado con la depresión, ansiedad, estaba relacionado con otros elementos más de indefensión. Es decir, lo voy a hacer mal, no lo voy a hacer correctamente, etcétera, que puede dar lugar a problemas de comportamiento, pero no comportamiento tanto hiperactivo como de irritabilidad, golpear a los otros o tener este tipo de problemas. Por mi opinión, cuando yo vi el caso, hay más datos que no he contado porque era imposible, pero me dio la sensación de que era más un TDAH por las puntuaciones en los test y la información que nos daban, ¿no? Gracias, Paco, por tu exposición. Quería saber si este niño tenía algún trastorno genético, monogenético, poligenético. Han hecho valoraciones, pero no habían dado nada significativo. El único dato que tenemos es el foco epiléptico en el lóbulo temporal izquierdo y la hipoconectividad, o sea, el electroencefalograma inmaduro, ¿vale? Es lo único que... Y en muchos casos, es que este es el amplificador, en muchos casos va a ocurrir así, es decir, no hay nada que justifique. Por eso erróneamente se considera que es un trastorno cognitivo y no un trastorno del desarrollo del cerebro. Entonces, con lo cual hay todavía gente que confunde, es decir, la cognición está en el cerebro, entonces si la cognición no funciona, hay un retraso generalizado, es que algo está funcionando mal en el cerebro. Entonces, el hecho de decir no hay nada neurológico que lo explique, es cognitivo, no quiere decir que no haya nada en el cerebro, ¿no? Que es las cosas que encontramos. Es que te lo decía, como había dicho que había 140 trastornos genéticos. Sí, hacía 11, sí, por si muchos. Este niño tenía... No, y además hay una cosa con los microarray que están haciendo para estos trastornos, que a veces detectan alteraciones genéticas no sindrómicas y que, bueno, están ahí, pero que no se puede valorar qué efecto está teniendo en el desarrollo de ese niño, porque ese gen en concreto, la alteración de ese gen, no está descrito en ningún síndrome. Entonces, a veces lo que aparecen son trastornos genéticos en la población normal y por tanto aparecen también en discapacidad de neurodesarrollo, pero no tienen significatividad desde el punto de vista del impacto sobre el desarrollo del cerebro. Vale, gracias. He terminado antes porque hicierais preguntas, porque tengo como 15 diapositivas más que espero no verme obligado a ponerlas. Mientras la gente pregunta, Paco, a veces nos hemos encontrado con que había una cierta sobrevaloración de tanto en discapacidad como en sobredotación del CEI. Es decir, tú has hecho una evaluación absolutamente completa y compleja de un niño con discapacidad, pero a veces se nos pide casi un CI y eso es lo más importante. No sé, esa es casi una experiencia que yo he tenido, no sé lo que piensas tú. Sí, pues fíjate, si seguimos las normas de cómo se valora el WIS 4, por ejemplo, en cuanto ya haya más de no sé cuántos puntos entre los factores, ya no puedes hallar CI. Y cuando haya más de 5 puntos dentro de los factores, tampoco puedes hallar el índice de cada factor. Con lo cual, muchas veces nos vamos a encontrar cuando entras a un desarrollo que no puedes hallar el CI directamente. Ni CI general, ni índice cognitivo general, sino que simplemente puedes comparar puntuaciones dentro de cada uno de los factores, ni siquiera los factores entre sí. Entonces, en la medida que tú vas valorando más cosas, te vas dando cuenta que el CI tiene menos importancia, porque no está diciendo nada, no está informando sobre prácticamente nada, ¿no? La AIDD dice que, bueno, que sí, puede ser un elemento para decir si es leve, es moderado, es severo, pero eso no nos va a dar pistas, puesto que los elementos que he puesto en las descripciones puede tener problemas de no sé cuántos, puede tener más limitaciones, puede, pero eso no quiere decir que necesariamente vaya a tener cuando se hace la descripción de disfunciones en las habilidades adaptativas. Con lo cual, el CI es algo que cuando se hace una valoración a nivel educativo o clínico, se deja ahí, está, si lo puedes hallar lo dices, y si no, dices que no lo puedes hallar y describes
al final cada uno de los elementos. Es decir, para mí es mucho más útil decir las dificultades, qué explica las dificultades en cálculo aritmética de este niño desde los problemas en memoria de trabajo, que dar un CI de memoria de trabajo, ¿no? O un índice de memoria de trabajo. Entonces esto es algo que con el tiempo va evolucionando, a la medida que la inteligencia también, el concepto va cambiando, y las nuevas pruebas, el quiz 5 por ejemplo, que ya está a punto de publicarse, si no está publicado en España, y las pruebas que han tirado más por la parte neuropsicológica dan cada vez menos importancia a un factor general y más a factores individuales o específicos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Que cuánto tiempo se tarda en hacer una evaluación así? Porque estás en un cole y te dicen que tienes 17 necesidades que tienes que valorar. Pues al menos 2 mañanas tienes que dedicarle, ¿vale? 2 mañanas. ¿Que cuánto cuesta? Es la otra pregunta. ¿Cuánto cuesta? Pues cuesta los test que disponga. Es decir, no todo el mundo tiene que disponer del aula en Explora, pero si el CSAT es mucho más barato, se puede llevar en un portátil o se puede llevar en una tablet. Es un CPT. Y las otras pruebas pues están disponibles en cualquier equipo, cualquier orientador las tiene, ¿no? Habitualmente, con lo cual no es mayor problema que dedicarle tiempo, ¿eh? Y el informe que tienes que dedicarle su tiempo a hacerlo, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es tener una máscara sobre la cual vamos montando los datos. En los equipos ya estamos acostumbrados a las máscaras, que vamos sustituyendo los datos. A veces nos equivocamos, dejamos Celia por ahí puesto cuando es Roberto, pero bueno, hay errores que hay que corregir. Pero si tienes una máscara más o menos bien montada con la explicación y la descripción, se van metiendo los datos y en 1 hora aproximadamente puedes tener un informe hecho. O sea, 2 mañanas aproximadamente, más otra hora en la sede o en el despacho. ¿Que es mucho tiempo? Para una discapacidad intelectual yo creo que no, porque supone un impacto importante y las repercusiones que puede tener desde el punto de vista educativo e de inclusión social son relevantes. Es decir, yo no digo que no sea importante la dislexia o una dislalia, ¿vale? Pero en una discapacidad intelectual, un trastorno grave del lenguaje, un autismo, hay que dedicarle tiempo. Si nadie pregunta, ¿has hablado del cuestionario AMEN? Sí. ¿Cómo podrías describirlo un poquito? Sí, el test de AMEN lo que hace es que valorar... Esto está basado en estudios que han hecho los soviéticos sobre el TDAH. Entonces se han descubierto, valorando con electroencefalograma, con electrodos profundos, han descubierto que hay 7 tipos de TDAH distintos. Los 7 tipos, cuando se hace un electroencefalograma, se ve que algunos son más frontales, que están más relacionados con preocupaciones. Por ejemplo, son TDAH que tienen preocupaciones importantes. Hay otros que son más desatentos. Otros TDAH tienen más dificultades en las relaciones sociales. Es decir, hay subtipos distintos que tienen endofenotipos cerebrales diferentes, ¿vale? El tratamiento también ellos plantean distinto, con atomoxetina algunos, otros más con metilfenidato, etcétera, y está publicado. El problema es que estas cosas no se conocen. Entonces, la DSM-5 incluye los subtipos de desatento, no sé cuántos, combinado, etcétera, pero cuando empiezas a profundizar hay más. Entonces ves, en el caso de Nacho, está más relacionado con preocupaciones. Un chico tiene más preocupaciones que otras dificultades. Otro más está relacionado con comportamientos más, puedes llamar psicóticos, entre comillas, ¿no? Más de posibilidad de trastorno de personalidad en un futuro, etcétera. Esto lo ha desarrollado AMEN, está en la red. Y en Medline se pueden encontrar sus publicaciones. ¿Nacho está medicado? No está medicado. La intervención en este caso planteamos una intervención cognitivo-conductual intensiva. Es decir, es verdad que hay que subir su nivel de competencia curricular en todos los ámbitos, pero hay que hacer especial hincapié en la parte emocional y la parte del comportamiento, en este caso por impulsividad y por estos problemas, ¿no? Entonces, insistiendo en eso, pensamos que va a mejorar su eficacia, su percepción de eficacia y por tanto su autoestima. Es la idea. Está dentro de las 15 diapos que lo he puesto, pero que os llegarán las mandaremos para que veáis los objetivos separados de cada cosa que
planteamos en memoria, en funciones ejecutivas, etcétera, ¿vale? Inhibición. ¿Qué edad tiene ahora? Tiene 8 años. 8 en la evaluación, debe tener ahora unos 10 años, más o menos. Este niño está en colegio ordinario. Sí, ordinario con apoyo a la educación especial, con necesidades educativas especiales. Cuéntanos un poco, pues, cómo están estos niños en los colegios que conocemos todos, ¿no? Cómo se integran, qué dificultades, porque hay aulas que tienen pues un número grande de alumnos, que está este niño o un tipo de niño así, y al final pues no hay los apoyos suficientes como para tener todo este tratamiento que es perfecto, ¿no? Pero luego la realidad no es tan así, ¿no? Sí, vamos a ver, yo diría que hay dos puntos que son claves. Uno es la tecnología que se utiliza y otra es qué se hace desde el punto de vista del contexto para facilitar la vida de estas personas, ¿no? Cuanto a la tecnología, hay que ir a hacer cosas que se sabe que funcionan y no a hacer experimentos. Si sabemos que hay una forma concreta de enseñar a vestirse a este chico, pues esa forma concreta es encadenamiento hacia atrás, pues se hace encadenamiento hacia atrás. Entonces, si se van probando cosas, lo que se va haciendo es perder tiempo. No da idea de la eficacia y, por tanto, los profesores se descorazonan y los chavales también. Entonces, aplicar las técnicas, sabemos que funciona, es un elemento clave. Por ejemplo, cómo se enseña a leer a una persona con síndrome de Down. Está publicado cómo hay que enseñar a una persona con síndrome de Down, ¿eh? Cómo se enseña, es decir, hay cosas ya muy probadas, ¿no? Con lo cual, la parte de tecnología está muy relacionada con el conocimiento que tengan los profesionales de cómo tienen que actuar, ¿eh? Y por otra está cómo facilita el contexto que estas personas estén aquí. Y tiene que ser un contexto que sea facilitador, un poco de los elementos que he ido planteando, que sea accesible cognitivamente, perceptivamente, que no ponga en riesgo a la persona que tiene dificultades motoras, no suponga para él un problema, etcétera. Si no tiene fuerza a la hora de abrir o destreza manual para abrir el grifo, pues que esté facilitado todo. Y no hace falta pensar en una persona con parálisis cerebral o con una discapacidad motora grande, hay que pensar en limitaciones en la motricidad fina o gruesa, en algunos casos, que en las personas con discapacidad intelectual se va a dar prácticamente en todas. Entonces yo creo que esos dos temas, uno tiene que ver más con la preparación del contexto, por tanto, sensibilización, y otra tiene que ver más con conocimiento. Es decir, hay que estudiar. Es decir, yo entiendo que la psicología cognitiva es difícil, pero hay que estudiar. O sea, y las técnicas, hay más de 1000 técnicas conductuales que sabemos que funcionan, hay que estudiarlas. Entonces, si eso no se estudia, no se te ocurre luego cómo hacerlo. Se intenta probar lo que es de cajón, porque las técnicas cognitivo-conductuales son muchas de cajón, de cómo educamos a nuestros niños, en la población normal, pero, claro, no aplicada de forma sistemática como debe ser. Entonces, cuanto a la tecnología, a veces se piensa que aplicar una técnica requiere muchísimas horas, y no es así. Es decir, que sea intensiva una intervención con una técnica determinada quiere decir que a lo mejor puntualmente actúes cada hora o 2 veces a la hora con ese niño. Preguntemos, a lo largo de la mañana puede ser actuar 10 veces con ese niño, temas de minutos, ¿vale? Es decir, no hay que estar constantemente encima del niño. Si estás constantemente encima del niño es que probablemente el objetivo que se ha planteado no era el apropiado. Estás dando más ayuda a la que el niño requiere o le tienes que dar demasiada ayuda porque el niño no llega ni siquiera a acercarse a ese nivel, ¿no? Entonces, yo diría en principio que tiene que ver con el contexto y tiene que ver con las técnicas y que hay requerimientos de uno y otro que se deben trabajar. Tiene que ver con la inclusión y sobre todo la eficacia desde el punto de vista educativo, ¿no? Yo insisto mucho en cosas que no aceptaríamos nunca en el sistema de salud médico, cuando es un médico, que se ponga a probar cosas. Vamos a probar a ver esto qué tal funciona y esto no sé cuántos. Y oiga, ¿qué me pasa? No, es que no me gusta poner etiquetas. Oiga, quiero que me diga si tengo diabetes o no quiero que luego ya veremos, pero por lo menos que si tengo diabetes. Es decir, que hay cosas que hacen en educación no tenemos mucho en cuenta, pero no lo aceptaríamos ni para nosotros ni para nuestros hijos en un contexto sanitario, ¿no? Y educación es igual de serio que lo sanitario. Es decir, en definitiva estamos hablando del futuro de personas, ¿no? De niños con unas discapacidades. ¿Hay algún número ideal de incluir varios niños discapacitados en la misma clase? ¿Un número ideal? Claro.
¿Qué números hay? ¿Niños en un mismo niño? ¿Se pueden tener varios niños en una área? Esto como va a quedar grabado, no sé. Yo diría que la ratio el niño profesor lo dice el Ministerio de Hacienda. Es decir, cuando yo estaba de asesor en el Ministerio de Educación, nosotros tenemos una ratio de cómo debía ser, ¿vale? Y luego hay que sacar dinero para eso. Entonces, en la medida que se dé más importancia o menos a esto, es decir, yo considero que los apoyos tienen que ser los justos, ni muchos ni pocos. Si se da demasiado apoyo, demasiado poco, creas dependencia. Al final el niño depende de lo que el adulto, el profesor particular, el profesional, el que sea, está dándole. Entonces, hay chavales que necesitan bastante apoyo y necesitarían que hubiera una persona con ellos de forma más o menos continuada durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, para resolver una autolesión. Una autolesión, un chaval en primaria no tiene por qué siempre conducir a educación especial, ni siempre a medicación que le deje atontado y que no pueda continuar el aprendizaje. Si se hace una intervención continuada durante un tiempo delimitado e intensiva, luego desaparece este apoyo y se puede ir a otra cosa, ¿no? Entonces, es un tema de organización de esos apoyos que tenemos. Pero en definitiva, al final es un tema económico, ¿vale? Pero no todo es un tema económico, no se resuelve todo por temas económicos. Hola, buenas tardes. A ver, una pregunta relacionada con el tema de los juegos. Es cierto que son maravillosos porque enganchan mucho la atención. Centrándonos en los que son más de planificación y, pues estrategia y tal, coméntanos un poquito alguno que esté, no sé si bien, yo creo, y también un poco del punto de vista que me imagino que conoces al de los ríos de Alice. No le conozco. Dime de qué va y seguramente lo habré visto, pero... Bueno, la chica que va descubriendo, según va pasando por etapas, dificultades y etcétera. En principio es un juego español, tiene una estética insuperable, es impresionante. Los ríos de Alice. Sí. Lo apuntaré para tenerlo en cuenta. Sí, es una especie de dibujo animado, ¿no? Pero sí. La pregunta es, si conocías alguno, no sé si ese era lo suficiente válido y fuerte como para hablar de él, ¿no? Pero que, alguno relacionado con, lo que es la estrategia, ¿no? Este es un juego muy suave en el sentido de que no es maléfico, no hay que buscarle, no es agresivo. La chica va buscando y cambiando y evolucionando. Sí, de plataforma son de ese tipo todos. Muchos de Super Mario Bros. Tienen que ver con estos elementos, algunos que son más complejos, y luego hay otros que no recuerdo cómo se llama, que no tienen que ver con la conducta motora o conseguir cosas, en la conducta social. La conducta social, los Sims puede ser uno que tiene que ver con la planificación. Incluye planificación, son necesidades básicas: lavarse, comer, conseguir trabajo para conseguir dinero para poder comer, para poder comprarte un tocadiscos y que puedas invitar a la gente para que tal. Ese sería uno de planificación a más largo plazo, que da mucha ayuda, y esa ayuda no es verbal o no es oral, digamos, es una ayuda más visual. Pero todo esto es de plataforma que se puedan utilizar, como el que tú dices. Sé que ahora mismo no caigo en ninguno que pueda, los que utilizan mis hijos, ¿no? Pero porque ya he perdido cuenta en la PlayStation de cuáles son, ¿no? Más de allí de Assassins, que son los que utilizan ahora. Todos estos que tengan que ver con estrategia son relevantes. De inhibición de respuesta también hay otros. Tap the Frog, por ejemplo, es uno de tabletas que tienes que dar a la rana o no darla, dependiendo, o darla más rápida, más lento. Es decir, o darle justo para que no se caiga al agua y salte a la otra islita. Es decir, pueden ser juegos muy sencillos, dependiendo de la edad del niño y lo que todo eso, que son atractivos, ¿vale? Entonces, lo que tú dices, pues los ríos de Alice lo tendré en cuenta, pero son de ese tipo a los que me refiero. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros vuestra presencia. Muchas gracias, Paco, por tu magnífica ponencia. A vosotros y por las preguntas. Agradecerte que hayas compartido con nosotros
pues este ratito, y a vosotros os esperamos en la siguiente, que yo creo que ya es en enero, en una conjunta que vamos a hacer con la sección de Psicología Jurídica, abuso sexual en menores. Es el título. No teníamos el título en la publicidad, pero ya hemos acordado con la sección de Jurídica, y es abuso sexual en menores desde el punto de vista de psicología educativa y desde el punto de vista de la psicología jurídica. ¿De acuerdo? Pues nada, a todos muchas gracias y hasta pronto. Gracias.